Tengan todos muy buenos días. Hoy es jueves 18. Como todos los días, le doy gracias a Dios porque me permite estar con ustedes. A ustedes gracias siempre por la sintonía con la que apoyan el programa. Dios los bendiga a todos y con la bendición comenzamos nuestro programa el día de hoy. Hoy va a ser un día interesante porque hay mucha información y mucha noticia, mucho evento que tiene que producirse hoy. En primer lugar, la Unión Europea va a aprobar sanciones hoy jueves en contra de funcionarios venezolanos por la represión. Las medidas van a incluir congelación de activos y prohibición de entrar en el territorio comunitario. De esta manera, entonces, los países de la Unión Europea tienen previsto una serie de sanciones contra altos cargos del gobierno de Nicolás Maduro, altos funcionarios, por la represión implementada en Venezuela. Se ha incluido este nuevo punto en una reunión que se verifica hoy entre embajadores de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos y los de la Unión Europea. Es a donde tienen previsto entonces formalizar las sanciones y el establecimiento de nombres. ¿Quiénes son? Es importante también señalar que la Unión Europea es uno de los que ha sido cauteloso, ha estado esperando resultados del diálogo, pero diálogo que hoy tiene que retomarse. Yo no sé si la oposición irá a ir, pero la Unión Europea no va a esperar el resultado del diálogo y va a proceder en consecuencia al establecimiento de estas sanciones. En esta lista probable que se apruebe hoy está el ministro Néstor Reverol, Gustavo González López, Tibisay Lucena, Antonio Benavides Torres, Michael Moreno, Tarek William Saab y Diosdado Cabello. Bueno, ¿qué sucede? Una pregunta que todos tenemos que hacernos y que hay que solicitarle por demás a estos países es que informen qué es lo que les congelan. Porque es importante que todo el mundo conozca qué propiedades, qué empresas, qué activos, qué cantidad de dinero le están congelando a los enchufados chavistas, a los altos funcionarios chavistas, para que de esa manera podamos entonces tener todos los venezolanos, la Fuerza Armada, que igual que los venezolanos estamos en situaciones muy disminuidas de la calidad de vida, pues puedan ver cómo hay otros que están muy pero muy bien y lo que nadie puede explicarse, con qué salario le congelan bienes a funcionarios en el exterior. Estas sanciones de la Unión Europea van incluso con una restricción que va más allá de las que ha establecido Estados Unidos, porque prohíbe viajes a toda la Unión Europea. Esto va a seguir en un ejercicio de ir afinando sanciones como consecuencia de los abusos en la violación de derechos humanos, y esta situación que se ha vivido pues es una situación que al mundo conmociona. Francia y Estados Unidos señalan al gobierno de Maduro como dictadura. Y por demás, están hablando de un gobierno autoritario que lleva a la ruina la economía de la nación con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.
lo que nadie se explica, cómo un país tan rico terminó siendo tan pobre. Pobre su pueblo, pero millonarios sus funcionarios, los revolucionarios. ¿Cuántos países están estableciendo sanciones hoy en la Unión Europea? 28 países de la Unión Europea llegan al acuerdo de las sanciones hoy jueves. Hoy entonces se conocerá en detalle las sanciones. Sanciones que estimo también harán reaccionar al gobierno en el sentido de tratar de alegar o de decir que la oposición tiene en ello una responsabilidad. Ayer les comenté que Nicolás Maduro establece ahora condiciones para el diálogo, porque él dice que esta es la última posibilidad de diálogo, que no se sienta más con la oposición. Vale decir, está en el camino de endurecer más la ruta de la revolución, porque este año el que empezó hablando de que el diálogo podía durar todo el año fue Maduro. Ahora dice que esta es la última posibilidad de diálogo. El gobierno necesita de forma desesperada que se convoquen unas elecciones y necesita de forma desesperada que un candidato que se vista de opositor participe. Esta circunstancia de la masacre del Junquito, esta circunstancia por demás que se demostró ayer, a donde el paramilitar del colectivo tenía doble identidad y entonces al final el paramilitar es enterrado con honras militares y policiales, más las honras de los colectivos, pues da mucho que desear en el escenario internacional también. Va quedando claro cómo esa jerarquía de brazo armado que constituyen los colectivos tiene un posicionamiento al interior de la policía y al interior de la Fuerza Armada, cuando le rinden honores militares y honores policiales a una persona que tiene una investigación por 5 homicidios, bueno, las bases morales del gobierno y de la sociedad venezolana, sin lugar a dudas, están desmoronándose. Por eso hemos dicho que el Estado venezolano es un estado en disolución. Ahora bien, el gobierno necesita un diálogo de manera perentoria y de ese diálogo necesita la convocatoria de unas elecciones presidenciales. Lo que el gobierno no esperaba es la posición adelantada de la Comunidad Europea con el establecimiento de sanciones, porque a donde más tienen inversiones, dinero guardado, los chavistas, los maduristas, los integrantes de la revolución cívico-militar, es precisamente en Europa. España es uno de los países a donde más han invertido y el propio expresidente Felipe González, quien nadie duda de su carácter de izquierda, ha indicado, ha solicitado al gobierno español con estas palabras que hay que congelarle las fortunas a los dirigentes chavistas en España. Yo de esto lo que más aspiro es que el chavista de base que está buscando un ticket para comprar algo, para que le den, para que le regalen, o el que está buscando comida en la basura, chavista o no chavista, venezolano al fin y al cabo, esté claro que nosotros estamos pobres porque hay una clase política y económica del entorno chavista de por lo menos 20.000 personas que no viven en Venezuela, que son 1.000 millonarios en el exterior. 1.000 millonarios en el exterior, cosa que jamás había sucedido en Venezuela. Y esas son las investigaciones, el retorno del dinero en la búsqueda y captura de corruptos, una vez que esta circunstancia por la que estamos atravesando cesen, se acabe. Bueno, quiero que le preste atención a estas inconsistencias económicas
que le voy a presentar, gracias a un trabajo que hace un economista que se llama Oscar Morales. Las presenta en elestimulo.com, que es un periódico de internet, y del cual voy a tomar algunas pinceladas que él hace para hacer una exposición más profunda de esas contradicciones. Él parte de un principio que es extraordinario. Él dice que hay decisiones que son contradictorias a los ojos de unos, pero que tienen una explicación bastante lógica con los juicios de otros. Y dice que detrás de cada decisión siempre hay un propósito, y detrás de cada decisión absurda siempre se está cocinando algo bueno para muy pocos. Entonces, dice, bueno, esto es lo que empieza a suceder con el tema de la distribución del CLAP o de la importación del CLAP. ¿Por qué? Bueno, fíjese usted, paradójicamente, el gobierno en Venezuela, la revolución comunista en Venezuela, liquida a la empresa privada venezolana, porque no está en los genes de la revolución, es el estatismo lo que la consigna del gobierno, liquida entonces a la empresa privada. Pero, ¿a quién le compra entonces los productos del CLAP? Pues se lo compra a empresas privadas mexicanas, brasileras, uruguayas, para de contar. Solamente a una empresa brasilera, JBS, hace poco terminaron de pagarle 2.000 millones de dólares en importaciones. Ahora la gran pregunta, ¿por qué este gobierno le tiene tanta aversión al venezolano que entonces no quiere que el venezolano tenga empresa, sino que tenga pobreza, pero sí le compra a un empresario mexicano, por ejemplo, o un empresario brasilero, o un empresario ecuatoriano o boliviano? O sea, el gobierno de Maduro se entiende con los empresarios privados del mundo, pero no quiere ver a venezolanos siendo empresarios en Venezuela. Entonces, aparte de lo incoherente que eso resulta, sataniza la actividad privada, pero contribuye al crecimiento y al fortalecimiento de las empresas privadas en el extranjero. Pregúntese usted, ¿por qué lo hace? Pues lo hace porque tiene que crear pobreza en el país. ¿Para qué? Para mantenerse, para doblegar al venezolano por hambre y él mantenerse de forma permanente, de forma perpetua, como Fidel Castro en el poder. Otro de las cosas que son absurdas, pero que las plantean con relación a la grave crisis de PDVSA, crisis económica, técnica, de gerencia, es que entonces el gobierno declara que va a aumentar en 1 millón de barriles diarios la producción de petróleo. Pero el gobierno esconde que en diciembre la producción de petróleo cayó en 100.000 barriles diarios. Entonces cae 100.000 barriles diarios, pero ellos salen a anunciar que van a aumentar 1 millón de barriles diarios. Por fortuna, el economista experto petrolero tachirense de San Antonio, Rafael Quirós, hace el siguiente diagnóstico. Y él dice, para incrementar la producción vía la faja del Orinoco en 1 millón de barriles por día, significa tener que invertir, ojo, 125.000 millones de dólares en 5 mejoradores, 200.000 barriles diarios por mejorador. La construcción de cada mejorador tiene un costo de 25.000 millones de dólares. Y si se pretende aumentar 1 millón día vía crudo convencional, tendría que disponer
de no menos de 15.000 millones de dólares, que no lo tiene PDVSA, no lo tiene el Banco Central y no lo tiene la Hacienda Pública. Entonces, ¿se da cuenta cómo son puras contradicciones? Eh, cuando yo estaba joven decía, eso es pura lora. Bueno, esto es pura mentira. Después entonces aparece el tema de la moneda virtual, el petrodólar. Bueno, perfecto, está bien. Sacan el petrodólar. Pero, ¿cómo va a ser exitoso el petro? ¿Lo sacan a dónde? Bueno, y con eso tratan de decir, bueno, que están conectados con el tema moderno, tecnológico, etcétera, perfecto. Pero ¿a dónde pretenden ellos que sea exitoso ese petro? ¿No es acaso en el sistema de libre mercado? Pero si ellos combaten el sistema de libre mercado, ¿cómo promueves entonces un petro para que vaya al libre mercado internacional? Ah, no les gusta el libre mercado en Venezuela, les gusta el libre mercado afuera. Fíjense estos detalles, ¿no? El gobierno vive de lo que él combate. Él vive de la empresa privada que combate en Venezuela, pero vive de ella en el exterior. Saca el petro con ganas de tener recursos, pero ese petro para tener éxito necesita de un mercado totalmente libre, ¿verdad? Pero no quiere mercado libre en Venezuela, quiere mercado libre en el exterior para él entonces también poner estos petros en funcionamiento en un mercado de competencia, en un mercado libre. Se está dando cuenta de las contradicciones, ¿no? Contradicciones incluso en el propio discurso del gobierno. No quiere nada con Venezuela, pero lo que dice combatir el mercado, el precio del mercado, que la mano libre del mercado, eso es para los venezolanos. Pero saca el petro para competir en el mercado internacional con las monedas virtuales. ¿A dónde sale a competir? En el mercado, pero usted escucha hablar en contra del mercado en Venezuela. Bueno, esas son las contradicciones. Nosotros deberíamos exigirle al gobierno que nosotros los venezolanos necesitamos el mismo trato y las mismas políticas que él fabrica para el exterior. Ahora, otros casos. Aquí se habla de que de que no hay dinero. En Venezuela no hay dinero y sobre eso hay un consenso importante. Se habla de la escasez, de la hiperinflación, de la distorsión cambiaria, de los desequilibrios macroeconómicos, microeconómicos, ¿verdad? Se habla de la necesidad de más financiamiento, más deuda, pero el gobierno entonces frente a todo esto, uno dice, bueno, si es verdad todo esto que sucede, ¿qué pasa que no restituye las libertades económicas de los venezolanos? ¿Qué pasa que no abre el canal humanitario? ¿Qué pasa con, con las transferencias eh, que se pueden hacer de dinero, de tecnología, de inversión desde el exterior a Venezuela? ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué no se toman las medidas? Ah, bueno, sencillamente porque una cosa es Venezuela aguas adentro y otra cosa es Venezuela aguas afuera. El gobierno quiere canal humanitario, pero que sea a través de él que se haga. Quiere financiamiento a través de él. Él sí pide financiamiento y endeudamiento, pero para él, no para los venezolanos, para él. Y entonces el cuento de que yo soy Venezuela. Venezuela no somos los venezolanos. Venezuela es lo que el gobierno piensa que es Venezuela, vale decir, ellos. Esto es importante que lo tengamos claro, sobre todo cuando converse con chavistas. Yo a veces los escucho en radio y dicen, no, es que el dólar today, imagínese usted que es el que le ha venido a imponer el precio a los productos caros.
y se les olvida que el dólar a 10 bolívares por dólar, 10 bolívares por dólar es el dólar preferencial con el que el gobierno maneja a los enchufados. Ese que compra un bolívar a 10, un dólar a 10, perdón, es el que se ve beneficiado del precio de dólar today. ¿Por qué? Porque usted no tiene dólares, ¿verdad? Usted no tiene cómo vender a precio de dólar today. Usted no tiene, yo tampoco. ¿Quién los tiene? Ellos lo tienen. ¿Quién es el beneficiario de dólar today? Ellos, no nosotros. Nosotros somos víctimas de los que tienen los dólares a 10, que los tienen baratos y los quieren vender caros. Esta es la verdad. Esta es la verdad de lo que nos está sucediendo a los venezolanos. Y tenemos que sacudirnos esas contradicciones del gobierno que entonces van embobando. Ese babalaísmo va rezando a la gente. Y entonces le va haciendo creer cosas que cuando usted las analiza, cuando usted les busca la vuelta, usted dice, no, pero esto no es así. Y esas son las contradicciones que les he presentado hoy. Y para sacudirnos de todo ese babalaísmo, por cierto, hay que orar de forma permanente. Hoy los espero en la iglesia de las Lomas. Al salir de aquí, directo a la iglesia de las Lomas, allá los espero. Los espero, hacemos misa, ¿verdad? Con el Padre Ballesteros, y después hacemos las postraciones al Santísimo. Arrodillado, frente en el piso, humillándonos al único que nosotros podemos humillarnos, a Dios. Más nada. Bueno, vamos al corte. Bueno, terminando también, estoy entonces apreciando una información. La oposición no va al diálogo en República Dominicana y no va precisamente por uno de los argumentos que ayer expresé en el programa. No van en rechazo a las acusaciones de Reverol de señalar que las coordenadas de ubicación de Óscar Pérez la dio algún integrante de la mesa de la unidad de los que están en el proceso de diálogo. De tal manera que tardaron en decirlo, pero al final lo hicieron. De tal manera entonces que no hay diálogo en República Dominicana, por lo menos hoy, fíjense, no han dicho que se suspende, no han dicho que dan por concluido el diálogo, simplemente están diciendo que está suspendido, que no van a ir, que no van a asistir al diálogo que está previsto para este 18. De tal manera entonces que, bueno, que ya sabemos que no hay esa posibilidad de encuentro gobierno G4 MUT. Yo debo por demás debo decir que la oposición tiene que hacer una seria reflexión. Yo de entrada diría que los dirigentes, estos que han estado dirigiendo los partidos, tienen que renunciar, tienen que darle paso a nuevos dirigentes que logren reconectar el interés de la nación con una articulación política seria y cierta, porque los diálogos, en el transcurso de los diálogos de Venezuela se fueron 4 millones de personas. En el transcurso de los diálogos se congeló la marcha Miraflores, se congeló la potencialidad que se vio en las marchas a nivel del país. Vale decir, lo más importante que teníamos, que era una movilidad extraordinaria, cesó. Y con esto quiero decir que el juego de la desesperanza, el juego de la desmotivación, también es del G2 cubano. Entonces no le permitamos a los cubanos tampoco que jueguen como ellos quieran. Y vamos a inspirarnos en hombres como Miranda, en hombres como Bolívar, sin lugar a dudas, en hombres civiles como Betancourt, hombres que fueron constructores y fundadores de la democracia, de Caldera, Jóbito, tantos hombres de la civilidad, así como nos inspiramos en Óscar Pérez, en Luis Pineda. Vale decir, este país es el esfuerzo, ha sido el esfuerzo de muchos y recuperarlo tiene que ser también el esfuerzo de los que aquí estamos en procura de poder salir de la situación trágica y dramática a donde la revolución cubana
vino, se instaló con el discurso de Bolívar, agarró a unos comunistas y los metió en este proceso. Bueno, Dios los bendiga a todos, los quiero mucho, regáleme usted a mí también su bendición. Nos encontramos en la iglesia de las Lomas. Yo siempre me dedico los jueves a rezar 3 horas, lo acompaño, lo invito a que me acompañe en la iglesia de las Lomas a las postraciones de hoy. Los quiero mucho, nos encontramos mañana. Gracias.